La verdad de la ruta del Éxodo. La ruta del Éxodo, uno de los eventos fundamentales narrados en la Biblia, se refiere al período en que los israelitas, liderados por Moisés, salieron de Egipto. Los académicos debaten sobre la fecha exacta del Éxodo, pero las teorías principales sugieren dos periodos, alrededor del 1446 a.C., basado en una interpretación literal de la Biblia que cuenta 480 años antes de la construcción del Templo de Salomón en 966 a.C., y cerca del 1250 a.C., basado en evidencias arqueológicas y correlaciones con registros egipcios de la época del faraón Ramsés II. Esta historia comienza así. La ruta del Éxodo comienza con la historia de José, quien es vendido como esclavo a Egipto, pero eventualmente se convierte en el segundo al mando después del faraón debido a su habilidad para interpretar sueños del faraón sobre 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Los hermanos de José, debido a una gran hambruna, se mudan a Egipto con su familia, invitados por el faraón, y esto da lugar al crecimiento de la población israelita en Egipto. Eventualmente, un nuevo faraón que no conocía a José, y viendo que los israelitas se reproducían de gran manera, los ve como una amenaza y los somete a esclavitud. El faraón, temiendo el crecimiento de los israelitas, había ordenado que todos los recién nacidos varones hebreos fueran arrojados al río Nilo. Pero estaba este niño llamado Moisés, la cual su madre, desesperada por salvarlo, lo colocó en una canasta cuidadosamente sellada, y lo dejó en las orillas del río. La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, encontró la canasta. Movida por la compasión al escuchar los llantos del bebé, decidió adoptarlo. A pesar de saber que era un niño hebreo, lo llevó al palacio y lo crió como su propio hijo. Moisés creció entonces en el entorno de la realeza egipcia, educado en todas las ciencias y artes de la corte, pero siempre consciente de su verdadero origen hebreo. Moisés, criado entre la opulencia de la corte egipcia y consciente de sus raíces hebreas, enfrentaba un conflicto interno creciente. Un día, al ver a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, su ira y justicia se entrelazaron. En un arrebato impulsivo, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Pero el secreto no duró. Pronto, el acto fue descubierto y Moisés, temiendo la retribución del faraón, tuvo que huir de Egipto. Después de huir de Egipto, Moisés llegó a Madián, donde encontró refugio en el pozo de la comunidad. Allí, defendió a un grupo de hermanas que intentaban sacar agua para sus rebaños, siendo maltratadas por otros pastores. Entre ellas estaba Séfora, la hija de Jetro, sacerdote de Madián. Impresionado por la valentía y la justicia de Moisés, Jetro lo invitó a su hogar y, eventualmente, ofreció a su hija Séfora en matrimonio a Moisés. Moisés aceptó, estableciéndose en Madián, donde comenzó su nueva vida como parte de la familia de Jetro y pastor de sus ovejas. Y dilemas de su juventud en la corte. En el silencio del desierto de Madián, Moisés se encontraba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. Mientras se adentraba en el monte Horeb, un espectáculo inusual capturó su atención. Una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó. Desde la zarza, la voz de Dios resonó, llamándolo por su nombre. Dios le reveló que había escuchado el sufrimiento de los israelitas en Egipto y había decidido liberarlos. Moisés fue elegido para esta misión divina, regresar a Egipto, enfrentar al faraón y guiar a los israelitas hacia la libertad. Cuando Dios le encomendó a Moisés la tarea de liberar a los israelitas, él expresó varias dudas y temores. Primero, Moisés cuestionó su propia capacidad, preguntándole a Dios por qué había sido elegido para tal misión, dado que se consideraba a sí mismo como alguien sin elocuencia ni poder. Además, dudaba de que los israelitas o el faraón lo escucharan, preguntándose qué diría si le preguntaban quién lo había enviado. Dios respondió proporcionándole su nombre, Yo soy, y le aseguró su presencia y apoyo, otorgándole además señales milagrosas para demostrar su poder. Una de las quejas de Moisés era su problema al hablar, y Dios en su misericordia y entendiendo la preocupación de Moisés, le ordena a Aarón su hermano que lo acompañara. Moisés, obedeciendo al mandato de Dios, llega hasta el palacio a hablar con el faraón. Guiado por Dios, le advierte al faraón que libere a los israelitas para que puedan adorar a Dios en el desierto. Al ser ignorado, Aarón golpea las aguas del Nilo con su bastón por orden de Dios y las aguas se convierten en sangre. Esto no solo afecta el Nilo, sino todas las fuentes de agua, arruinando el suministro vital y desafiando al dios Hapi, protector del río y de la fertilidad. La obstinación del faraón y su desprecio por la petición divina, a través de Moisés desencadenan esta primera calamidad, marcando el inicio de un duelo de poderes entre Dios y el faraón.
Ante la primera plaga, el faraón y sus magos se enfrentan a un desafío inquietante. Los magos de Egipto replican el milagro, transformando también agua en sangre, lo que refuerza la obstinación del faraón. Incrédulo y desafiante, decide endurecer su corazón y se niega a ceder ante la demanda de liberación de los israelitas. A pesar del pánico y la desesperación que cunden entre su pueblo, el faraón se mantiene firme, creyendo aún en la supremacía de sus dioses, y en su propio poder como gobernante divino. Al ver la obstinación del faraón, Moisés se prepara para la siguiente fase del plan divino. Él regresa a la carga, más resuelto, consciente de que cada negativa del faraón solo preludia a mayores manifestaciones del poder de Dios. Con cada plaga, Moisés se presenta ante el faraón, cada vez con más severidad, anunciando las consecuencias de su terquedad. Esta secuencia subraya no solo la resistencia del faraón sino también la creciente gravedad de la situación, llevando a Egipto de una calamidad a otra hasta que la voluntad del faraón se quiebre. Cuando Moisés se presenta por segunda vez ante el faraón, la tensión es palpable. Él advierte al faraón de una nueva plaga si no libera a los israelitas. La respuesta del faraón es nuevamente de desdén y rechazo. Entonces, bajo la instrucción divina, Aarón extiende su bastón sobre las aguas y de ellas emergen innumerables ranas que invaden Egipto. Estas criaturas cubren cada rincón, desde las camas de los egipcios hasta los hornos de pan. La plaga perturba profundamente la vida cotidiana, simbolizando la creciente invasión de lo divino en el reino del faraón, un desafío directo a su autoridad y un llamado dramático a la rendición. Al ver la negativa del faraón, Aarón, siguiendo las instrucciones de Moisés, golpea el polvo de la tierra con su bastón. De repente, el polvo se transforma en piojos que invaden a todos los egipcios y sus animales. La infestación es tan abrumadora y repentina que los magos del faraón, intentando replicar el fenómeno, fracasan y declaran al faraón: esto es obra de Dios, Éxodo 8:19. Pero incluso frente a esta declaración de sus propios consejeros, el corazón del faraón se endurece aún más, rehusándose a ceder ante la voluntad divina, sumiendo a su reino en más desesperación. Moisés se presenta ante el faraón por cuarta vez y le advierte con severidad: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus sirvientes, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, así como el suelo sobre el que están, Éxodo 8:21. A diferencia de las plagas anteriores, esta vez Dios promete que las casas de los israelitas en Gosén estarán libres de moscas, mostrando una clara distinción entre los egipcios y los israelitas. Cuando las moscas inundan Egipto, el caos es inmediato. Las criaturas llenan todas las casas y corrompen la tierra, haciendo la vida insufrible. El faraón, desesperado por el alivio, llama a Moisés y a Aarón y les ofrece permitir que los israelitas ofrezcan sacrificios a su Dios dentro de Egipto. Moisés, sin embargo, insiste en que deben ir al desierto. El faraón accede temporalmente a sus demandas, pero una vez que las moscas son retiradas, vuelve a endurecer su corazón y rompe su promesa, reteniendo a los israelitas una vez más. Ante la dureza del corazón del faraón, Moisés anuncia esta nueva calamidad con un mensaje claro y directo del Señor: mañana traerá el Señor esta plaga sobre tu ganado, Éxodo 9:2.3. Esta plaga es particularmente significativa porque desafía directamente la economía y la divinidad asociada al ganado en Egipto. Al amanecer del día siguiente, una enfermedad mortal azota el ganado egipcio. Caballos, burros, camellos, vacas y ovejas mueren en masa, causando un caos económico. Los israelitas, sin embargo, no pierden ni un solo animal, subrayando la protección divina sobre ellos. El faraón, impulsado por la desesperación, envía investigadores que confirman que no ha muerto ningún animal de los israelitas. A pesar de esta evidencia sobrenatural, el faraón sigue obstinado, rehusando liberar al pueblo de Israel. Su corazón se endurece aún más, sellando el destino de su nación a más sufrimiento y plagas. Ante la insistente dureza del corazón del faraón surge la sexta plaga, caracterizada por úlceras dolorosas. Surge como un desafío directo a la habilidad de los sacerdotes egipcios para protegerse y purificarse. Dios instruye a Moisés y a Aarón: tomad puñados de hollín de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo a la vista del faraón, Éxodo 9:2.8. Al hacerlo, el hollín se convierte en polvo fino sobre todo Egipto, y causa úlceras festinantes en hombres y animales. El impacto es inmediato y severo, afectando incluso a los magos del faraón, quienes no pueden presentarse ante Moisés debido a las úlceras. A pesar de la gravedad de esta plaga, que ataca directamente la salud y el bienestar de su pueblo, el faraón se mantiene inquebrantable.
Su corazón se endurece una vez más, reflejando su creciente obstinación y resistencia a reconocer la autoridad de Dios, aún en medio del sufrimiento palpable y desgarrador de su gente. A pesar de todas las demostraciones de parte de Dios hacia el pueblo de Egipto, el corazón del faraón sigue sin reconocer la autoridad de Dios, y entonces viene la séptima plaga, trae un granizo destructor como nunca antes había visto Egipto. Moisés extiende su bastón hacia el cielo y anuncia al faraón: esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes y tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14. El granizo mezclado con fuego cae furiosamente, devastando cultivos, ganado y hombres por todo Egipto. Moisés advierte al faraón y a sus sirvientes de resguardar lo que queda en el campo, mostrando un acto de misericordia divina a pesar de la severidad de la plaga. Sin embargo, el faraón, aunque inicialmente admite su error y reconoce la justicia de Dios, diciendo a Moisés y a Aarón: he pecado esta vez, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. Éxodo 9:27, su corazón se endurece una vez que el granizo cesa. Incapaz de sostener su humildad, retira su promesa de liberar a los israelitas, sumiendo a su reino en más desastres. Ante la continuada resistencia del faraón, la octava plaga azota con una invasión de langostas, presentada por Moisés con dramatismo y gravedad: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para la langosta, para que suba sobre la tierra de Egipto, y devore toda la hierba de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Éxodo 10:12. Cuando las langostas cubren el cielo, y devoran lo que quedaba de los cultivos, el faraón se desespera y llama rápidamente a Moisés y a Aarón, suplicando: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Éxodo 10:16. Sin embargo, una vez que la plaga es retirada mediante la oración de Moisés, el faraón vuelve a endurecer su corazón y reniega de su promesa, reteniendo una vez más al pueblo israelita. Ante la continua desobediencia del faraón, la novena plaga desciende en forma de una oscuridad palpable que se extiende sobre todo Egipto. Moisés extiende sus manos hacia el cielo, y una oscuridad tan densa que se puede tocar cubre la tierra durante 3 días completos, excepto en las viviendas de los israelitas donde hay luz. No se veían unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar durante 3 días. Éxodo 10:23. El faraón llama a Moisés en medio de la oscuridad, ofreciendo dejar ir al pueblo, pero con condiciones que Moisés rechaza. Las condiciones que Faraón le presenta a Moisés es que solo dejaría ir a las mujeres, y Moisés se niega diciendo que quería a todos. Desesperado, pero aún orgulloso, el faraón advierte a Moisés que no vuelva a ver su rostro, pues en el día que lo haga, morirá. Aún así, una vez que la plaga se levanta, el faraón se niega a liberar completamente a los israelitas, sellando el destino de Egipto hacia la 10ª y última plaga. La 10ª y última plaga se revela como la más devastadora de todas: la muerte de los primogénitos en todo Egipto. Moisés anuncia sombríamente: así dice el Señor, a medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de los animales. Éxodo 11:2.45. La plaga es un juicio directo contra el faraón y los dioses de Egipto. En medio de la noche, un clamor desgarrador se eleva por todo el país, ya que no hay casa donde no haya un muerto. Ante esta inmensa tragedia, el faraón finalmente cede, ordenando a Moisés y a los israelitas que partan inmediatamente, liberando así al pueblo de Israel de la esclavitud. Después de la devastadora 10ª plaga, Moisés lidera a los israelitas fuera de Egipto bajo una noche estrellada, cargados con riquezas y provisiones otorgadas por los egipcios, quienes les urgían a partir rápidamente. Sin embargo, el faraón, tras superar su duelo y arrepentimiento inicial, reúne a su ejército y persigue furiosamente a los israelitas hasta alcanzarlos cerca del Mar Rojo.